Hola, soy Lenka Carballo, periodista, escritora, aguda conversadora. Tengo el privilegio de entrevistar a los protagonistas de la actualidad y plantearles mis preguntas. Algunas son divertidas, otras para reflexionar o directo al hueso. Porque conversar es un arte y estar informados un deber ciudadano. Bienvenidos al podcast de Lenka C. De jumper azul hasta la rodilla, 1,60 m, el pelo crespo atado en una cola. Jimena Chong era de esas personas que no se hacía notar mucho en el colegio compañía de María de Apoquindo. Era matea, un poco nerd, y así la recuerdo en el establecimiento ubicado frente a la Pumanque y del cual egresamos, con un año de diferencia, hacia fines de los 90. También fuimos vecinas con Jimena. Solía ver yo al señor Chong regando el antejardín o lavando su auto, aunque estuviera impecable. Era un hombre alto, serio, el pelo negro peinado hacia un lado, con un cigarrillo siempre en los labios. Hoy, a sus 49 años, la abogada Jimena Chong encabeza la Fiscalía de Alta Complejidad del Ministerio Público y, como dará cuenta en esta entrevista, una activa feminista. Ha liderado una serie de investigaciones emblemáticas de corrupción empresarial y política, como Cascadas, OAS, Colpesca. Tras el estallido social de octubre de 2019, también pesquisa delitos de derechos humanos cometidos por agentes del Estado, entre ellos el de Gustavo Gatica, quien quedó ciego al ser impactado por balines en el rostro percutados por carabineros. Aunque uno de sus procesos más polémicos fue el que inició en octubre de 2020 contra el ex carabinero Sebastián Zamora, formalizado por homicidio frustrado al arrojar a un adolescente desde el Puente Pío IX en el contexto de una manifestación al cumplirse un año de la revuelta. Aquí, Jimena Chong enfrentó una serie de amenazas, entre ellas una dejada a la puerta de su casa y que recibió uno de sus hijos. Semanas más tarde, la policía detuvo a 8 individuos. Uno de ellos portaba una subametralladora Uzi. Un impactante episodio del cual Jimena se refiere por primera vez en esta conversación. Porque conversar es un arte y estar informados un deber ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas a esta, la segunda temporada del podcast de Lenka C. Tengo que clasificar que nosotras fuimos vecinas Así es. y que yo pasaba todos los días por frente de tu casa para ir al colegio y estudiamos en el mismo colegio, además. Además, y nuestros hermanos fueron compañeros de curso. Eran bien amigos. Sí, Y yo tengo la imagen tuya, Jimé, como una niña muy matea. sí, o sea, yo creo que lo que tú decías de una niña matea, sí, yo era un poco matea y un poco perna, digamos, me gustaba la lectura, igual me gustaba poco el deporte, cosa que me sigue gustando poco, y en realidad me refugiaba muchísimo, muchísimo en los libros. Yo era de las personas que iba harto a la biblioteca del colegio. Nosotros teníamos un colegio que para esos años era súper bien dotado, digamos, en términos como de recursos pedagógicos, ¿no es cierto? Nosotros teníamos un buen gimnasio, había biblioteca, una bibliotecaria a la que recuerdo con mucho cariño además, y ahí quizá empezó de alguna forma, uno empieza de alguna manera a delinear también cuáles pueden ser los intereses. Recordémoslo, era un colegio súper de derecha, donde nosotros, yo por lo menos, que era un pensamiento de izquierda, era minoría total. ¿Cómo vivías también tu lado político dentro del colegio? Sí, nosotros estuvimos en un colegio que era un colegio bien convencional, donde efectivamente había un número importante de personas que provenían incluso del mundo militar. Nosotros era un colegio religioso, y sin perjuicio de eso, eh, fue un espacio donde a través de algunos profesores y sobre todo por la información que uno
percibía de la familia, ¿no es cierto?, de los amigos, de los papás, del trabajo que realizaban periodistas como tu papá, por ejemplo, que hacían un periodismo muy valiente y muy independiente en el tiempo de la dictadura, y las afinidades personales que uno empezó a tener con otras personas que también obedecían de alguna manera la misma experiencia. Y uno empezó a mirar de alguna forma, sobre todo en los últimos años. Yo salí del colegio justo, yo entré a la universidad el 90, es decir, por el estreno de la democracia, salí justo el 89, y yo creo que fue de alguna forma el ambiente del colegio entregado por algunos profesores, por esta amplitud que te daba también poder acceder a cierta literatura, donde uno empieza también a cuestionar determinadas cosas. Ahora, esa apertura se produce muchísimo más a partir de la universidad, digamos. Me acuerdo perfecto tu papá, señor muy serio, muy así como calmo, regando siempre, ¿ah? Y cada vez que yo pasaba estaba ahí regando y fumándose un pucho. Así es. ¿Cómo es esa historia también de tus mismos orígenes? ¿Tú conociste, por ejemplo, a tu abuelo? ¿Qué sabes también de esa parte tuya de tu historia migrante? Bueno, mi historia migrante arranca por el lado paterno, a mi abuelo paterno. Él es chino, él llega a Chile aproximadamente en el año 1936, su familia ya se había venido antes, se habían afincado en la zona de Antofagasta y Calama. Ellos tenían pulperías, negocios de expendio, ¿no es cierto?, de alimentos, ferretería. Las pulperías en el fondo eran como lo que uno diría hoy día es como una especie de supermercado, porque en el fondo expedían todo tipo de víveres, pero también elementos de construcción y otros. En Antofagasta, en Calama, conoció a mi abuela era una mujer separada en ese momento, estamos hablando de 1936, o sea, una época en donde las mujeres separadas no era como algo tan bien, más que bien visto, tenían mayores dificultades probablemente para insertarse socialmente. Se enamora además de un chino migrante, se casa con él, y tiempo después se vienen a Santiago. Mi abuelo tuvo carnicería en Santiago, y yo alcancé a conocerlo porque mi abuelo murió el 76 de un cáncer a los huesos, un año después que había nacido mi hermano menor. Por lo tanto, yo alcancé a conocerlo, alcancé a vivir. Yo tengo recuerdos de la carnicería de mi abuelo en la calle Nathaniel Cox, o sea, y de tener esa conexión con el hecho de vivir, de personas que vienen de fuera. Y por el lado materno, un poco más atrás también, mi mamá es hija de hijo de españoles migrantes y de abuela hija de ingleses migrantes. Tu papá, además uno lo veía, y bueno, ocurría con los padres nuestros en esa época, Uh-huh. muy patriarcal, había mucho machismo, y así digámoslo abiertamente. ¿Cómo era ese caso? ¿Cómo lo vivías? Y si fue a partir de eso que tú también empezaste a sacar esa feminista interna. Sí, mi papá era una mezcla bien curiosa, porque era evidentemente un hijo de un régimen bastante patriarcal. La cultura china en general es una cultura bastante patriarcal, pese a que las mujeres históricamente han tenido redes de mujeres, incluso con generación de lenguaje propio de mujeres en China, pero en general existe como un posicionamiento mucho mayor del hombre dentro de la familia y bastante similar a organizaciones como patriarcales bien rudimentarias, digamos, con un pater familia, el más viejo de la familia, de alguna forma es alguien que tiene mucho poder dentro de la familia. De hecho, el hermano mayor, te fijas, mi abuelo, por ejemplo, era el hermano menor y se viene a trabajar a lo que el hermano mayor determina. O sea, existe como culturalmente una organización muy androcéntrica y muy patriarcal. Y sin perjuicio de eso, yo creo que por una cuestión de quizá de mucho amor o mucho cariño, ¿no es cierto? Mi papá, pese a todo eso, y pese a que nosotros de repente, no sé, usted calladita es más bonita, o usted eso no opina, etcétera, yo con él tenía una relación muy partner, y por lo tanto, siempre fui muy consentida. Y él nunca me negó
acceso a algo que yo quisiera por el hecho de ser mujer. Entonces, por ejemplo, si yo quería aprender a manejar o acompañarlo a comprar autos, me llevaba. A mí me gustaba el fútbol, siempre me ha gustado el fútbol. Y a mí mi papá me llevaba al estadio, por ejemplo. Siempre encontraba que era una dicotomía frente a su machismo tan enquistado, porque, por ejemplo, mi papá, cuando nació mi hermano, le dijo a mi mamá que dejara de trabajar. Mi papá era muy celoso con mi mamá, por ejemplo. De repente las cosas había que hacerlas porque él decía. Mucho de esta cosa de que en la casa mi mamá solamente hacía las cosas de casa, salvo regar, que eso siempre lo hacía mi papá. En el fondo las cosas de casa y cocinar, también cocinaba harto, pero las cosas de casa las hacía mi mamá. Y yo la tenía que ayudar, te fijas. Y eso yo creo que de alguna forma fue articulando esta crítica que permanentemente yo tuve frente a esta inequidad en términos de participación de las mujeres dentro de la familia, dentro de las decisiones políticas, dentro de las decisiones del mismo colegio, ponte tú. O sea, yo no entendía por qué nosotros estábamos en un colegio que era liderado por monjas, pero las misas las hacían los curas. O sea, son cuestionamientos que regularmente uno los empieza a hacer como una retrospección y te das cuenta que surgieron muy tempranamente. Cuando tú dices, bueno, ¿por qué uno no puede integrar un equipo de fútbol? ¿Por qué no hay mujeres que relatan fútbol? ¿Por qué no hay mujeres periodistas deportivas? Es la cosa más pedestre. Y cuando tú entras a la universidad y tú dices, bueno, ¿por qué no tengo profesoras de derecho? ¿Por qué hay profesoras de derecho laboral y de derecho de familia, pero no hay profesoras de derecho penal, por ejemplo? Que había muy pocas, eran muy jóvenes, eran ayudantes todavía las penalistas que hoy día nos anteceden a mí, por lo menos en unos pocos años, como Marine Horvitz u otras. Entonces ahí tú dices, bueno, algo pasa acá. Y no solo algo pasa, ese algo pasa por una cuestión estructural y tenemos que ser capaces de cambiar. Y hay que articularse y hay que organizarse, porque esta cuestión no nos pasa solo a nosotros, pasa en otras partes, y las feministas de otras partes también están haciendo algo. Soy una convencida que el feminismo es una posición política, y como toda posición política determina la forma como uno se relaciona en todos los ámbitos. Y por lo tanto, tú te casas como feminista, tienes una vida familiar como feminista, crías como mamá feminista, eres líder, eres jefe como jefe feminista, y tratas de influir en esos ámbitos desde los más domésticos hasta aquellos en los cuales tú crees que puedes hacer un cambio un poco más radical o más profundo. Y creo además que es un proceso de formación permanente. ¿En qué se traduce eso? ¿En qué se traduce casarse como feminista en la vida cotidiana? O sea, lo que yo creo es que al ser el feminismo al ser una posición en definitiva política, donde uno toma de alguna manera la bandera de quebrar cualquier tipo de inequidad existente por razones de género, lo que uno hace es decir, bueno, yo voy a casarme, pero voy a hacer un esfuerzo por que en esta relación exista coparentalidad. Y por lo tanto, yo me caso en condición de igualdad, yo no me caso en una condición, y se traduce en decisiones. Por ejemplo, yo con Danilo, que ahora estamos separados, pero nos llevamos muy bien, nosotros nos casamos, por ejemplo, con participación en los gananciales. Y nosotros nos casamos con ese régimen, pero con ni uno, o sea, con los bolsillos planchados, ¿me entendí? Entonces, porque se supone que hay que hacer como un inventario de qué es lo que tiene cada uno. Entonces nosotros llegábamos muy felices, digamos, a decir, mira, nosotros nos queremos casar en esta régimen de participación en los gananciales, hagan un inventario de lo que tienen, y era como, bueno, una tele de 14 pulgadas potona, y una cama de una plaza y media y un colchón, o sea, nada, pues las patas y el buche y sería. Ser mamá feminista, yo soy mamá de 2 hijos hombres, significa también criar con esa conciencia. Es decir, criar que ellos sepan que son responsables también de plantearse en sus relaciones desde el privilegio de nacer hombre, blanco, de padres profesionales en Chile. O sea, tienen que plantearse desde ese privilegio, que es un privilegio que tiene que ver con las oportunidades que probablemente van a tener,
pero que es un privilegio que en Chile todavía también tiene que ver con el género, y por lo tanto también tiene que comprometerse en lo cotidiano, en lo personal, con evitar hacerse parte de esa explotación. Entonces, acá ya los niños están más grandes, pero distribuimos tareas, y siento que al menos ellos se sienten muy orgullosos de que las mujeres que conocen, que los acompañan en su vida cotidiana, su mamá, mi hijo mayor, su polola, luzcan, les vaya bien, sean capaces de tener sus propias vidas. Y eso yo siento que es una pequeña contribución que uno puede hacer a tratar de que las nuevas generaciones salgan de esta trampa, de esta sociedad patriarcal, que por cierto siento que oprime mucho más a las mujeres, pero de alguna medida también impide que los hombres desarrollen, por ejemplo, paternalidades muchísimo más saludables y con mucho mejores relaciones con sus propios hijos, que también en definitiva son más beneficiosas para ellos. Yo cuando participo de comisiones de contratación de abogados, de personal, yo, y lo digo bien abiertamente, en igualdad de condiciones, yo siempre elijo mujer, porque siento que esa candidata al cargo que sea ha tenido que sortear muchas más dificultades, cualquiera sea su cuna, cualquiera sea su origen, cualquiera sea su capacidad, muchas más dificultades para estar donde está. Porque una de las cosas que uno ha aprendido es que en los avances mínimos que hayas tenido, para esos avances has tenido que estar permanentemente demostrando. Entonces, el cansancio, el agote, como tú decías, a veces viene por el lado de sí, de estar en esta tensión permanente o en este tener que permanentemente estar modelando comportamientos de otros o haciendo presente determinados enclaves o determinados hechos, pero también en el hecho de tener que estar demostrando. Hasta ahora no ha existido nadie que encabece el Ministerio Público que sea Sí, una sí. mujer. La Fiscalía Nacional no ha habido nunca una mujer. Ahora, digamos a favor, solo que ha habido 3 fiscales nacionales. Tampoco es una historia mucho más grande. Quizás la analogía, si uno la hiciera con el Poder Judicial, se demoraron en haber mujeres en la Corte Suprema, no sé, 80 años. Y tú estuviste en una terna hasta hace no mucho, Sí, ¿cierto? Por la claro, estuve, Fiscalía Regional Metropolitana. claro, estuve postulando y no quedé precisamente en la terna, quedé un poquito más atrás. Y claro, o sea, en fiscalías regionales hemos tenido más mujeres, pero tampoco había una regla de paridad, digamos. O sea, tampoco, y si nosotros vamos más abajo en la estructura de la fiscalía, hay pocas mujeres fiscales jefas, en circunstancias que, si hacemos una medición en términos de proporción hombres y mujeres en fiscales, vas a encontrarte con una proporción más o menos 60-40, 55-45 puede ser, un poco menos de mujeres que de hombres. Si tú a eso lo llevas a escala de grados, vas a encontrar muchas más mujeres en grados más bajos que en grados más altos. Lo cual quiere decir que al momento de decidir un ascenso, la asignación de un grado de mayor responsabilidad, también hay una decisión que privilegia a los hombres por sobre las mujeres. Eso llevado al Poder Judicial pasa exactamente lo mismo. Eso llevado a alta dirección pública pasa exactamente lo mismo. A trabajos dentro del sector público de exclusiva confianza pasa exactamente lo mismo. Has estado además en la misma fiscalía en un área que es delitos de alta complejidad. Has investigado ya de antes casos como el Colpesca, ¿cierto? Te has metido en temas de delitos económicos, políticos, que son áreas también donde no debe ser fácil, tanto del punto de vista como mujer, pero también desde el punto de vista del costo personal y público. Investigar corrupción en términos amplios, es decir, corrupción pública, pero también corrupción económica, obviamente tiene sus costos. Tiene costos, por una parte, en términos de visibilidad, porque de alguna manera el test de competencia del Ministerio Público muchas veces se mide en este tipo de casos. Pero además de eso tiene la dificultad que uno tiene que insertarse y aprender la forma como funcionan esferas de poder a las cuales tú no perteneces. Yo no vengo de una familia de grandes empresarios, de una familia de abolengo, no vengo de familia de abogados, de hecho, primera generación de profesionales en la familia, entonces te fuerza a insertarte también
en lógicas de poder, la forma como se toman formalmente e informalmente las decisiones, quién es quién, y eso es un desafío que para mí ha sido muy interesante y muy estimulante, porque es adentrarse también en dinámicas que uno no conoce. Y volviendo muy chiquitito a la lógica feminista, y además son dinámicas de las cuales las mujeres hemos estado mucho tiempo fuera. Lo mismo pasa en el espectro público, ¿ya? Cuando uno se mete, por ejemplo, en lo que fue financiamiento delictivo de la política, con el caso Corpesca, que me convocó el fiscal Saad Chaguán, ahí uno tiene que también empezar a conocer esas dinámicas de cuáles son la forma como los mismos partidos ordenan sus cuadros, la manera como esos partidos, ¿no es cierto?, distribuyen sus cuotas de poder, y por lo tanto, de esas cuotas de poder derivar también algún grado de participación en las decisiones en las cuales puedes radicar o no responsabilidad penal. Tiene costos, obviamente, tiene costos porque muchas veces la investigación se personaliza. Te insisto, Lenka, yo me siento muy privilegiada de hacer lo que me apasiona. Yo soy muy feliz haciendo esto. No, sí, y se nota y te brillan los ojos, pero mientras yo pensaba, decía, mujer feminista, joven, con una mirada política muy clara, ¿cierto? Que te has metido a investigar los círculos de poder económico y político, también los temas de derechos humanos, te vimos hasta hace poco con el caso de Gustavo Gatica, el caso Pío Nono, ¿cierto? También en una institución que es muy masculina y muy cuestionada también en este minuto. Tú tienes ya cuentas en el fondo con una imagen a ojos del mundo público que es compleja. ¿Ah? No resulta fácil de tragar para muchos, yo creo. No sé si tú eres consciente de eso y que muchas veces te expone no solamente en imagen, sino que te ha llevado a vivir momentos bien complejos de amenazas en las redes Uh sociales -huh. y últimamente lo que supimos a fin del año pasado con las amenazas de carabineros. Sí, mira, yo creo que eso es un costo que yo por lo menos lo asumo conscientemente al momento de tomar el desafío, el 2016, de liderar la Fiscalía de Alta Complejidad, y antes la Fiscalía de Delitos Económicos, y luego la Fiscalía de Santiago Centro. Cuando yo tomo esa posta y cuando yo tomo esa decisión, tengo claro que parte de los costos es el costo de esa exposición. Ahora, una de las ventajas de tener un organismo público como el Ministerio Público, independientemente de que los procesos de nombramiento de los fiscales regionales y fiscal nacional sean mejorables, pero que sea un órgano independiente, y que en definitiva uno tampoco tenga otras agendas u otras proyecciones más allá de hacer bien su trabajo. Yo creo que esto de lo que tú dices, mucha gente que no te traga o que muchas veces te critican, a veces con justa razón, pero muy abiertamente, críticas del mundo político, por ejemplo, por el tema Corpesca, yo las recibí bien directamente, pero creo que es algo que vale la pena bancárselo en aras de poder aportar los talentos que uno tenga a poder esclarecer este tipo de hechos. Yo creo que cuando cada peso, cada minuto que uno invierte, por ejemplo, en investigación de casos de corrupción, con el enorme daño que la corrupción le puede hacer a la democracia que en Chile costó vidas, la democracia en Chile, la recuperación de la democracia, hay personas, se cimenta sobre la base de una dictadura horrenda, y por lo tanto, si nosotros desde nuestra trinchera, desde nuestra vereda más que trinchera, podemos aportar a, a fortalecer de alguna forma la democracia, porque la corrupción lo que hace es desgastarla, desmantelarla, disfrazarla, hacerla, caricaturizar la democracia. Bueno, estamos contribuyendo y siento que es un costo que vale la pena afrontar y asumir. Eh, y además es un costo que hoy día, con los últimos hechos que tú dices de las amenazas, ha arrastrado muy lamentablemente a mi familia. Yo creo que ese de alguna forma es un límite. Ahora, fue un episodio que fue bastante fuerte, fue un episodio que además nos toca en un momento en que estábamos en los alegatos de clausura de Corpesca, es decir, tuvimos que
que seguir, digamos, en la misma dinámica, que afortunadamente no afectó profundamente a mis hijos. No se comprende a veces que las investigaciones que nosotros llevamos adelante son investigaciones de personas determinadas y que esto no tiene que ver con el color político, porque los derechos humanos son un límite al ejercicio, es un límite al Estado, es un flanco detrás del cual todos los ciudadanos, cualquiera sea su origen, raza o condición, podemos estar seguros frente al accionar del Estado. Entonces, llama un poco la atención. Pero Jimena, en el caso este, el de las amenazas que recibiste en tu casa, que había un tipo en moto, ¿cierto? Recibiste uno de tus hijos, de hecho, le tocó recibir la amenaza directamente, eh, que es bastante aterrador. Y por otro lado, yo recuerdo cuando capturaron a alguna de estas personas, uno tenía una subametralladora UCI. No era una cuestión cualquiera. ¿Cómo también te afecta eso desde lo humano, como mamá, como una persona vulnerable también? Sí, mira, yo te diría que a mí me sorprendió mucho, porque como tú recordabas delante, a mí me había correspondido por el rol investigar eh, casos políticos, casos de empresarios, empresarios poderosos, eh, gente relevante del mundo económico, ¿no es cierto? Gente relevante del poder público, autoridades importantes del poder público, y nunca me había tocado alguna situación en donde esto escalara hacia lo personal, ¿ya? Yo trabajé, por ejemplo, en Valdivia, donde es una comunidad mucho más pequeña, ¿no es cierto?, donde probablemente todo el mundo podía saber fácilmente dónde uno vivía, porque no podía vivir en muchos lados tampoco, o sea, Valdivia es una ciudad grande, pero no es una cosa gigante, digamos, entonces tú te encontrabas con las mamás o las señoras de los imputados de delitos comunes en el Sodimac, en el supermercado, ¿te fijas? Eh, y nunca me había tocado alguna situación de este tipo, digamos. Yo nunca he recibido, afortunadamente, no solo antes ninguna amenaza, tampoco ningún llamado, ni ningún intento de influencia, te fijas, nada. Y sí, yo te diría que fue bastante chocante observar primero, durante la misma audiencia del caso Pío Nono, cómo en las mismas redes sociales, o sea, las primeras amenazas aparecen en la publicación de YouTube del Poder Judicial, donde empiezo a ver que empiezan a aparecer mi dirección. Entonces yo incluso llamo a los niños a la casa, les digo, miren por si acaso, estén atentos, te fijas, pero no me lo tomé muy en serio. Yo dije, bueno, la dirección, hoy día mucho dato público circula, digamos, me pareció, ya dije, no tanto. Después aparecieron fotos de mi casa. Entonces hay gente que decía, mira, yo soy vecina de esta tal por cual, y esta es la casa, etc. Y ya como que uno empezó a poner un poco más de alerta. De hecho, la fiscalía decidió abrir una investigación por esto, para evitar, digamos, cualquier situación. Ya había pasado en otros casos con jueces también. Ese mismo día, respecto del juez que dirigió la audiencia, también empezaron a aparecer con menor intensidad algunas eh, algunas frases. Y claro, efectivamente ese día cuando llegan a la casa, ahí uno siente mucha más vulnerabilidad, porque uno siempre cree que las personas son capaces de distinguir la situación pública de la situación privada. El tenor de la amenaza también fue como muy fuerte. Decían cosas como estamos dispuestos a cualquier cosa, y uno ya dice, bueno, ya llegaron a la casa, y claro, cuando después yo tomé la decisión de no presentar querella, yo confío plenamente en el trabajo que está haciendo la fiscalía, por tanto nosotros no vamos a presentar querella, y tampoco he pedido, ponte tú, copia de la carpeta, o sea, yo me he informado del mismo modo como cualquier persona que es víctima, pese a haber podido tener acceso como cualquier víctima de la carpeta, tampoco he querido tenerlo, por la información que me ha entregado, digamos, ha entregado el fiscal en las audiencias. Y claro, cuando uno advierte que ya no eran solo los dos sujetos que vienen en la moto, digamos, sino que eran 8, o 6 u 8, ya no recuerdo, me parece que eran 8. 8. Cuando tú ves que salen de un lugar, que se organizan, y cuando después me avisaron, me avisó a mí el fiscal, cuando hicieron la detención, que había una persona con un armamento, claro, ahí uno dice,
uy, esto puede haber escalado más a castaño oscuro, digamos. Nosotros los pudimos manejar bien, digamos, mis niños tampoco sufrieron estrés postraumático, no tuvieron problemas para dormir, digamos, o sea, nosotros afortunadamente ellos confían plenamente y tenemos redes de vecinos, redes familiares, o sea, tú tienes eso. Yo seguí trabajando tranquila, esto a nosotros no nos inhibió, no nos hizo ni ponernos más celosos o menos ni con la investigación del Puente Pío Nono ni con las restantes. Y traté de transmitirle también a mis equipos de que esto era una situación excepcional, pero que nosotros teníamos que saber lidiar también. Y el mayor soporte que a uno le permite seguir adelante es la responsabilidad que uno tiene al momento de aceptar este cargo. Si yo de alguna forma permitiera que este hecho o cualquier otro influyera en la manera como yo realizo mi trabajo, la única alternativa que yo tendría es renunciar. Si yo creo que una idea mía personal, que un sesgo que uno pueda llegar a tener, o que alguna actuación de un tercero inhiba o determine decisiones que uno toma en el ámbito laboral y profesional, la única salida es renunciar al cargo de fiscal. Y por lo tanto, este soporte que te entregan personas anónimas que muchas veces en la calle te digan siga nomás, dele nomás, etcétera, son el soporte y la tranquilidad, y también obviamente el apoyo de tu propia institución, que si es que uno se mandara una embarrada, yo confío en que serían los primeros, lo mismo que mis compañeros y mis equipos, en decirme, en el fondo sal de ahí, la estás embarrando, no es esa la forma, y hacerte ver los errores. Perfecto, muchas gracias Jimena por la entrevista. Gracias a ti, ha sido muy grata. Era una conversación muy profunda, muy honesta y muy clarificadora de todas las situaciones que a todos nos toca enfrentar, a ti en tu trabajo en particular, y del momento que hoy día nos espera como país. Hay muchas cosas que resolver. Así que muchas gracias Jimena. No, muchas gracias a ti. Un abrazo grande. Si te pareció interesante, quieres más entrevistas, conversaciones, conocer cómo son, qué piensan, cuál es la historia detrás de los protagonistas de nuestro país, te invito a suscribirte a mi canal de Spotify o seguirme en mis redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook como @lencac. Soy Lenca Carballo y este fue el podcast de Lenca C.